Ya estamos acá en la mesa de análisis para ver y revisar varios de los temas de los que hemos estado platicando hoy. Gabriela Arévalo, bienvenida, como todos los martes. Gracias, Un Dani. gustazo Un gusto. verte acá. Y a abogado a Federico Anaya, ya te iba a decir. Ya me iba a equivocar. Y había otro Anaya del que no queremos acordarnos. Blanche Petrich, bienvenida como siempre. Hola, Daniela, gracias. Hoy nos va a hacer falta Carlos Brown, que tenía un compromiso, pero vamos a entrarle a los temas importantes. Antes de entrar a los temas que teníamos pactados, pues tenemos esta noticia de hoy de la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ya informó que no irá ella como observadora, como la había invitado Donald Trump, personalmente, a la Junta de la Paz. Irá el embajador de México ante la ONU, Santiago Vasconcelos. No es Santiago, también estoy cambiando el nombre. Yo hoy estoy tremendo, no, ahora estoy cambiando, ya no quiero cambiarla. Héctor Vasconcelos. Vamos a, bueno, va a ir él, ¿no? Como invitado, ya le contestó. A mí me parece que siempre decirle no a una invitación personal de Donald Trump siempre es complejo, pero me gustaría tener una muy breve reflexión de ustedes sobre este tema, Blanche. Ay, pues que es una muy buena noticia, y es una definición de fondo la política exterior mexicana y la política de Estado. Y fíjate que esto empata perfectamente bien con uno de los temas que tenemos pautados para hoy, que fue la intervención de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, porque una de las puntas más nefastas, peligrosas y abusivas de la política de seguridad de Estados Unidos, que es lo que se definió en Múnich y a lo que se arrodillaron los países europeos, tiene que ver con estas grandes acciones globales de política exterior y de gobierno del mundo, que por definición las va a decidir Washington en función de sus intereses, con la aquiescencia acrítica de los países europeos, es decir, ricos y blancos todos ellos, y en donde los demás países solamente juegan el papel que les asignen a las periferias desde estos poderes. Y eso es la Junta de Paz de Israel, en donde es para Palestina, pero se excluye a los palestinos, en donde Estados Unidos decide las membresías del club a dedo, no por un consenso, no por una decisión democrática de ningún colectivo o comunidad internacional, y para imponer un proyecto de negocios en tierras ajenas, en tierras robadas. Decir, el de los países que han sido invitados y no han aceptado, hasta donde entiendo, Lula da Silva, Brasil, había puesto en veremos su aceptación justamente con el tema de no están incluyendo a Palestina, y México que da la respuesta definitiva. No sé si Brasil ya dio la respuesta definitiva, pero serían las dos únicas negativas que se han dado. Y también me parece muy bien que Héctor Vasconcelos, que es un diplomático y un hombre que entiende de las cuestiones globales, asista como observador, porque es importante también poder observar, poder conocer y saber desde adentro cómo se va a mover esa cuestión. Pero bueno, lo comentamos más cuando entremos en el tema de Marco Rubio. De Marco Rubio, que desde ayer, bueno, yo desde el sábado estoy así. Federico. Nada más un detalle que me parece relevantísimo. Héctor Vasconcelos es nuestro embajador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, el mensaje de México y de la presidenta es: el espacio para hacer eso que quieren hacer no es esta mesa de ricos, es la ONU. Entonces, nuestro observador es nuestro embajador en la ONU. Yo creo que ese es un muy buen mensaje.
Gaby, hay todavía cosas que uno dice, dos estados, bla, bla, bla. Evidentemente no es la posición que quisiéramos algunos sobre del gobierno mexicano total, pero de verdad yo no sé cómo lo ves tú. Yo siento que decirle no a una invitación personal de mandatario Donald Trump no es una decisión simple. Sí, y creo que son dos cosas que hay que celebrar. Efectivamente, esta insistencia de los dos estados que sabemos que es imposible o por lo menos irrealizable, pero dijo que México reconoce a Palestina y que no está ahí. Esa mención es muy importante. Por otro lado, decir, no, yo como presidenta no voy a ser parte de esa comparsa, si bien dice, bueno, pero sí va alguien de observador. Creo que eso a veces uno dice, ojalá no fuera nadie, aunque por otro lado dices, bueno, alguien tendría también que estar ahí para decir lo que están haciendo está mal. Habría que ver si los observadores van a poder jugar ese papel. Pero yo subrayaría esas dos cosas. El que ella diga que no y que subraye que México reconoce a Palestina como Estado. Como Estado, sí, en estas circunstancias digamos que sí es importante. Vamos a ver, no sé si tenemos listo un video del inicio del arranque. Para los que nos vieron ayer el programa que estuvimos hablando de Marco Rubio y de esta iniciativa, bueno, de esta encuentro que tuvo en Múnich con la comunidad de políticos, empresarios, la comunidad europea, para donde habló de un discurso particularmente distinto del que había tenido el año pasado J.D. Vance, y que tenía tiene unos componentes fuertes como de neocolonialismo, hagamos la alianza, ¿no?, para volver a dominar al mundo, aunque también con algunas contradicciones. No sé si lo tenemos aquí, no tengo. Ya lo tenemos. Vamos a ver el inicio o el final. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. You know, when this conference began in 1963, it was in a nation. Actually, it was on a continent that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just 2 years prior. And just months before that first conference, before our predecessors first met here in Munich, the Cuban Missile Crisis had brought the world to the brink of nuclear destruction. Bueno, así arrancó, así, y de ahí, como diría mi abuela, como hilo de media, se siguió con un discurso de que ustedes y yo somos uno mismo, pero si ustedes no quieren venir, pues ni modo, yo solito, y para adelante, a dominar el mundo. Gaby, ahora voy de vuelta. Es muy preocupante el discurso. Una, por estas referencias que uno dice, no, a veces estaba como en la Edad Media, ¿no? Y en el rollo de las cruzadas y el cristianismo. Luego estaba como en el siglo XVI, ¿no? Tenemos que conquistar al mundo. En el fondo es un poco lo que ya Vance les había dicho hace un año, pero sí es una forma diferente de dirigirse a Europa. Y esa ya a mí me llamó poderosamente la atención, porque obviamente les dice, tienen que ir con nosotros, tienen que seguir nuestra misma política de persecución a la migración, al diferente, etcétera, armarse, todo esto. Pero, digamos, incluso lo que Trump ha dicho de Europa, en pocas palabras, es no sirven para nada. Y Rubio sí les endulza el oído, cosa que les gusta a los europeos. O sea, los europeos están dispuestos a ser sumisos, como bien decía Blanche, siempre y cuando les hablen bonito, y les mandaron al que les habla bonito. Que además preocupa también que hayan aplaudido de pie, porque a los europeos también no necesitas rascarle mucho sus
pulsiones colonialistas e imperialistas, ¿verdad? Entonces, cuando le dicen Occidente tiene que volver o sea, la gran cruzada, ¿no? A los otros les brillan los ojos, literalmente. Yo creo que todos los países del sur global tenemos que tomar nota de estas palabras y lo que significan y lo que pueden significar en el futuro. También, como leía ayer algún análisis, es interesante que inicie con esto de la caída del muro, los misiles en Cuba, porque también hay un mensaje tácito de que fueron los gobiernos socialistas los que detuvieron, digamos, como esta andanada imperialista y en contra de la migración y todas estas políticas deshumanizantes, ¿no? Ahí hay un reconocimiento, ¿no? Y yo creo que eso también habría que subrayarse, pero sí preocupa mucho también porque parece estar tomando un protagonismo con respecto a Vance y a otros del gabinete. Se dice mucho que él, por ejemplo, está bloqueando las comunicaciones de Trump con Cuba. Y ahora en esta idea de vamos a hablarle bonito a los europeos, diciéndoles exactamente lo mismo que les dijeron hace un año, pero de manera que ellos digan, no nos está amenazando, nos está diciendo por las buenas que tenemos que cooperar en este nuevo reordenamiento en donde nos vamos a repartir al sur, ¿no? Y además se veían muy contentos y muy descansados los que estaban ahí. Vamos a ver una segunda parte donde justo nos habla de los valores que hay que retomar. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. Bueno, ahí está. Y además del cristianismo, y nos llevó... Bueno, a ti te debería gustar ese discurso porque nos llevó hasta las cruzadas, o sea, la parte histórica, Beethoven, Shakespeare. Yo no sé si ha leído a Shakespeare, pero habló de todos ellos y el gran legado que bueno, y también habló de Da Vinci y los Beatles. Sí. Nada más que, a ver, el discurso no fue nada bueno, es difícil oírlo completo, porque la verdad es que no suma las cosas. Hay que entresacar. La civilización de la que él está hablando es una civilización cristiana, y por eso me traje un libraco. Este es otro occidental, pero no cristiano, Robert Darnton, americano, hablando del temperamento revolucionario en Francia. Y lo que puedes ver cuando los historiadores entresacan el debate del siglo XVIII es que la civilización cristiana ya no existe. O sea, hay que ver a Ratzinger peleándose con Habermas, bueno, debatiendo. Pero la civilización cristiana desapareció o empezó a desaparecer en el siglo XVIII. Que tú oigas a un político activo diciendo que somos la civilización cristiana occidental es un acto de fe política, ideológica, de derecha conservador. Eso es lo que fue a decirles. Ahora, tiene su hilo. Es anticomunista, no hay ningún reconocimiento a ninguna cosa de los... una cosa, este es evangélico más católico, o sea, es cristiano. Sí, pero es cristiano evangélico. No. ¿Rubio? No, es católico. Es católico cubano en origen y se casó e hizo su primera comunión, ahí están los datos. Pero es irrelevante, él está hablando de un cristianismo ideológico, anticomunista, amarrado al siglo XX, por eso empezó hablando de la crisis de los misiles y el muro de Berlín. Ahora, su rollo del liderazgo militar y nosotros gastamos en armas y ustedes no lo hacen, está lleno de una especie de realismo. Y ese realismo lo que dice es que en realidad es un gobierno, el de Estados Unidos ahorita, de clase. No quiere gastar en las clases subalternas, ni las suyas, ni las del mundo. Y esto, yo creo que si Rubio es malo, es peor el que inspira todo esto. Hubo otro funcionario de Trump, que ahorita se me está yendo su nombre. Stephen Miller. Stephen Miller, gracias.
que claramente lo dijo. Eso del derecho internacional son niceties, son cosas lindas que no sirven. Es el realismo militar que lo que quiere es imponer es una situación de clase. Y enfrente lo que tienes es a una comunidad internacional que vive otra civilización, que ya no es cristiana, tampoco es musulmana, tampoco es hindi. Habría que ver qué es, pero es un discurso antiguo, ideológico, derecha. Contradictorio, además. Exacto, porque aparte las ideologías no están obligadas a ser congruentes consigo mismas. Lo que quieren es ganar votos ahorita. Blanche, ayer preguntábamos, y yo lo he preguntado a toda la gente a la que veo, si esto lo entendemos como una policía bueno, policía malo con Trump. Trump diciendo Europa ya no importa, y Marco Rubio diciendo queremos hacerlo con ustedes, nuestros grandes, a ver si tenemos ahorita ese corte, nuestros grandes aliados que dijo al final, pero con el otro componente de la carrera presidencial post-Trump. Y yo decía, no sé si esto es el juego entre ellos dos o es ya Marco Rubio diciendo, no, esta es mi cancha, J.D. Vance es la otra cancha y vamos a vernos, ¿no? Vamos a amarrarnos a la carrera presidencial. Vamos a ver lo que dijo sobre tú y yo somos uno mismo. And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity, and that once again, we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. América está trazando el camino, América, Estados Unidos, obviamente, que es lo único que entienden, hacia la prosperidad y queremos hacerlo con ustedes, nuestros más grandes y antiguos. Y para todo el siglo. Sí, sí. Así. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos ese mensaje tan igual pero distinto al de J.D. Vance del año pasado y en el contexto actual? Es la continuidad, es un continuismo, son dos componentes de una misma visión del mundo. Lo decía muy bien Carlos Brown en el programa anterior que yo estuve, es esta táctica de te pego, te sobo y me salgo con la mía, ¿no? Entonces habría que pensar porque muchos analistas estuvieron subrayando y destacando el gran contraste de la mano dura de J.D. Vance, que no tuvo ningún matiz, y en cambio Les gusta que les hablen por... Ay, además, Marco Rubio a mí me intriga mucho, es tan poco latino, no es un robotito, es un Schwarzenegger, en disfraz de diplomático totalmente, que moduló su discurso perfectamente bien para hacerlo parecer distinto, sin que lo sea, al de J.D. Vance del año anterior. Y eso es como... Habría que pensar qué es lo que pasó en el ínterin, ¿no? Entre el año anterior, el primer discurso en esta cumbre de seguridad europea, en el ínterin, ¿qué es lo que ha pasado en relación con Estados Unidos? No nos olvidemos del discurso de Trump en la Asamblea General, cómo prácticamente borró, ninguneó el multilateralismo como un componente en las relaciones globales. Para los Estados Unidos no existe un mando único. El mismo mensaje con componentes de humillación a varios gobiernos europeos se reprodujo en Davos, ¿no? En la cumbre reciente. Las definiciones importantísimas que son realmente a lo que hay que mirar de Stephen Miller sobre lo que realmente cuenta en el mundo es la mano de hierro, no las frivolidades de la diplomacia. Y Groenlandia, ¿no? Todo esto y otras cosas. Les impuso un alza de cuota a los países europeos para en la OTAN. Está presionando porque aumenten sus gastos de defensa en un 5%, que es una barbaridad, es una cantidad enorme. Esa presión está pesándole
a Alemania, a Merz, a Steinmeier en Gran Bretaña, a Macron. Tiene a su cruzada esta Van der Leyen, ¿no? Que parece más embajadora de Estados Unidos que de representante de la Unión Europea. Y lo que vemos, la diferencia, vimos el principio de la reunión en Múnich, no hemos visto el final, una ovación de pie. ¿De pie? Los europeos están aceptando alinearse en lo que se ha trazado, no en este discurso de Marco Rubio, sino en todo un año, como un mundo unipolar. Ya no ni siquiera bipolar, norte-sur, este-oeste. El mando viene de Washington, los demás se alinean, los europeos son los socios privilegiados y los demás se acatan. Y aquí es importante ver qué implicaciones tiene para América Latina esta definición que es bien trascendente y aparte es una apuesta para todo el siglo, según este señor, ¿no? Bueno, uno es un mundo regido por ricos y blancos. Los demás somos la periferia, ¿no? Somos el patio trasero, somos los proveedores de materias primas. Tenemos que aceptar la civilización occidental. Esto de occidental habría otras formas de ver el mundo, norte-sur. Si lo vemos desde el Pacífico, Oriente queda en Occidente y Occidente en Oriente. En fin, es una visión de arriba para abajo nada más, ¿no? Pero hay otros componentes muy peligrosos en este discurso que tenemos que destacar. ¿Qué son los migrantes en el mundo? Una amenaza. Una amenaza. ¿No? ¿Qué es el cambio climático, la necesidad de cuidar el medio ambiente, de tomar medidas urgentes? Se está calentando el planeta. No, ese es un mito, ¿no? Lo dijo en esos términos. Es también llevar a nivel global la doctrina Don Roux, ¿no? Vamos a mantener fuera de nuestras áreas de influencia, que es todo el mundo, a China y a Rusia. ¿Qué significa para América Latina esto? Nos van a limitar gravemente nuestras decisiones soberanas de diversificar nuestro comercio conforme a nuestros propios intereses. Esto también tiene implicaciones políticas para los países latinoamericanos, porque hacen que el ejercicio de la soberanía y la libre determinación y la autonomía de los países se vaya a tener que ejercer a un costo muy alto, generando fricciones fuertes en las relaciones bilaterales de cada país con las potencias, y esto implica un desgaste enorme. Y lo estamos viendo en el gobierno de México, ¿no? Se toman decisiones importantes, pero todo esto lleva un desgaste y unas resistencias y todo un ruido mediático también por parte de las derechas. Y todo esto en un contexto de relaciones bien rudas, ¿no? Que si me desobedeces te impongo aranceles, te aíslo políticamente y, por supuesto, como una gran realidad, la intervención militar en el horizonte, como ya lo vimos 3 de enero en Venezuela, de que es posible y lo van a hacer si se les da la gana, ¿no? Y en todo este contexto, en todo este horizonte, el tema lacerante de las amenazas sobre Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que en Múnich también estuvieron presentes en el discurso que no se pronuncian, las palabras que no se pronuncian, toda esta situación. Bueno, me quedo con lo que dices, ya no se plantea un mundo unipolar dirigido evidentemente desde Washington, ya no hay norte-sur, este-oeste, pero sí hay blancos y no blancos y todos los demás, ¿no? Y sí hay ricos y pobres, o ultra ricos, diría si estuviera Carlos Brown aquí, 1,000 millonarios, y todos los demás que no estamos en esa categoría. Y eso está ligado con lo que había ocurrido
de la cumbre de la CEPAC, el discurso de también el mensaje de Isabel Díaz Ayuso diciendo Estados Unidos, Donald Trump es el faro del mundo, aquí estoy yo, ¿no? De Isabel Díaz Ayuso para hablar de la blanquitud. Ahora ella en Estados Unidos, ahora se intercambiaron, ¿no? Vamos a ver lo que dijo Marco Rubio de los migrantes para un poco cerrar este tema. And in a pursuit of a world without borders, we opened our doors to an unprecedented wave of mass migration that threatens the cohesion of our societies, the continuity of our culture, and the future of our people. Bueno, allá están los migrantes, la migración masiva, esos y pues todos los que no son blancos y bellos como yo, porque además se siente parte de una aristocracia blanca que uno dice, pero no pues, se siente. En sus términos, él presentó la prueba. Mencionó a sus ancestros en Sevilla y en Italia, que son blancos. Entonces, sí, aquí esto es el discurso de justificación de la blanquitud. Y aparte lo que está diciendo es que no hay que vivir con miedo, ni con miedo del cambio climático en lo físico, material, ambiental, pero tampoco vivir con miedo de la injusticia social y de clase. O sea, lo que está diciendo es a los blancos y a los ricos decirles sean orgullosos de ser blancos y ricos y de defender sus intereses. Eso es lo más perverso del asunto, porque cuando metes las cifras, hay miles de millones de seres humanos que quedan excluidos de esta visión. Bueno, por eso estamos hablando de este discurso, por eso le hemos dado tanta vuelta acá, porque al final de cuentas tienen el dinero, tienen las armas, lo están imponiendo y queramos, nos guste o no, en América Latina ni se diga, ahí está Venezuela, ahí está Cuba, tenemos... decíamos ayer, ¿cuántos eran? 40 ataques en lanchas, el último el viernes pasado a lanchas con drones, un ataque con un bombardeo a Caracas, un secuestro de un presidente, 8 buques petroleros asaltados también en esta actitud como de corsarios, y eso pues en 6 meses. Que ha durado la operación Lanza del Sur aquí en América. Y un bloqueo petrolero a otro país. Bueno. Eso también tiene su contraparte, tristísima, en las derechas latinoamericanas. Milei está por emprender su 14º viaje en un año a Estados Unidos a rendirle culto a Trump, ¿no? Es una cosa. Eso por una parte. Y por otra parte... sin irnos más lejos, prender el radio y prender la televisión y escuchar a estos medios convencionales urgir o estar esperando con gran ilusión el colapso de la dictadura cubana. Es decir, esta doctrina Don Rowe, ahora llevada al plano global, tiene un correlato, una contraparte que la apoya también dentro de, Carlos Facio diría estas burguesías y payas, ¿no? En todos nuestros países. Vamos a entrar a estas también nuestras derechas. Ahí lo tenemos, creo, otro que me ha dejado un poco traumada los últimos días, aquí a nuestros principales opinadores de los medios corporativos. Dicen que es la resistencia de la dignidad latinoamericana. ¿Cuál dignidad latinoamericana? 70 años de fracaso que siguen atribuyendo al bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo de Estados Unidos. 1956, Revolución Cubana, etcétera. Tenemos una larga historia de relaciones con Cuba, solo que, bueno, las cosas han cambiado, evidentemente, porque la revolución no ha cumplido, como ha sucedido casi en todo el mundo, en muchas de las revoluciones. Bueno, ahí están. ¿Y cuál bloqueo? Dice Ciro. Pero además, yo vi un meme que decía, dicen que dejen de usar el bloqueo como excusa. Y entonces decía, pues muy fácil, quiten la excusa, ¿no? Y se acaba el problema. Quiten el bloqueo, caray, y ya no habrá excusa para hablar del tema. Pero no solo es la derecha. Ahorita vamos a hablar de las derechas, de Milei y de Argentina. El tema es que mientras eso está ocurriendo, acá que estamos en un momento
digamos, regionalmente estamos en las mejores condiciones que buena parte del resto de los países, pues acá, en lugar de estar peleándonos con las derechas, nos estamos peleando en las izquierdas, entre la 4T y en un tema central, Gaby, que tú conoces rete bien, que es la educación. Entonces tenemos al secretario de Educación y al, pues ahora exdirector de materiales educativos, no sé cómo se llama la dirección, en tremendo vodevil, decía hoy La Jornada, que bueno, nos tiene ocupadísimos a todo el mundo discutiendo sobre el tema de la nueva escuela mexicana. Bueno, ni siquiera de la nueva escuela mexicana, sino de quién se queda y de quién es la propiedad de los libros. Bueno, expliquémonos eso, aclaremos por qué, en dónde están las fallas, cómo le arreglamos. yo creo que muchos medios, digamos, de afines, bueno, quizás no afines, pero digamos que no atacan a la 4T, se han ido dando cuenta del desatino que fue darle voz a Marx Arriaga. Y aquí yo quiero decir, sin defender, por supuesto, a Mario Delgado, del que ha hablado en múltiples ocasiones, de no solamente que no está preparado para dirigir la educación pública porque no sabe de ese campo, de los nexos que hace con las empresas, etcétera, creo que tenemos que sacar de la ecuación a Mario Delgado, porque en realidad Marx Arriaga lo metió para justificar, ¿no? Y decir, es que me quitan a mí porque Mario Delgado viene por los libros de texto gratuitos, el modelo de la nueva escuela mexicana, cuando en realidad no es así, y lo vemos con el nombramiento que hicieron ayer de Nadia como directora de materiales educativos. Un perfil que está mucho más preparado de lo que era el perfil de Marx Arriaga. Marx Arriaga es doctor en filología y había trabajado en el tema de bibliotecas. Entró como director general de bibliotecas armando un sainete, por si a alguien le extraña lo que está pasando ahora. O sea, parece que los medios que le dieron voz, y estoy hablando claramente de Sin embargo, incluso de La Jornada, parece que o no sabían quién era el personaje y se vinieron a enterar después de que dijo que se iba a trincherar, etcétera. O había otra cosa ahí de fondo en esta disputa. Yo le había pedido a Arturo, pero no sé si tenemos por ahí el video. A ver, lo tenemos. El video de Vamos a ver. Arriaga. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias. Me acabo de quedar congelada. Yo no había escuchado Ese esto. es Marx Arriaga. O sea, ¿cómo que nos dice mujeres? Yo sí lo vi lean. porque sigo a Gaby en redes. Ese es así no lean digo. y vayan a la biblioteca. Deja tú el mansplaining. O sea, lo que nos dijo es somos ignorantes, no leemos, casi que es nuestra culpa. Ese es Marx Arriaga en acción, y se la pasó haciendo eso desde que llegó a la Dirección General de Bibliotecas y luego de director de materiales educativos. Por eso digo, o no lo conocían, o en darle voz y darle crédito a lo que decía hay una cuestión de fondo. Fíjense lo que escribía Luis Hernández Navarro, que como ustedes saben, pues es alguien que está especializado en el tema educativo, ¿no? Dice, su reforma curricular es un amasijo de buenas intenciones y pocas pistas de aterrizaje. Se indigestó con la teoría decolonial. Está engolosinado con una palabrería hueca que avivó en la derecha que alimentar el fantasma del comunismo. Su verborrea termina por ahuyentar cualquier posibilidad de simpatizar con lo que dice defender.
Hasta su última batahola era un personaje con poder. Lo fue durante el sexenio del presidente López Obrador, donde se le dispensaron todos los desvaríos. Efectivamente, lo que decía eran desvaríos que lo único que hacían era atizar, ¿no? Que se le fue, lo que no necesitaba mucho, digo, tampoco vamos a defender, por supuesto, a Salinas Pliego, pero el otro le daba ahí municiones para que salieran con el discurso de los libros comunistas y demás. Esto, digamos, es como el final de esa trayectoria de Marx Arriaga que todos, por lo menos los que estamos en el sector educativo, conocíamos. Nada más para alimentar o, digamos, mostrar esto. En Educación Futura, que es un medio especializado en cuestiones educativas, escribían sobre Marx Arriaga y las cosas que estaba haciendo en la Secretaría de Educación Pública, porque luego se sorprenden así de qué malas maneras, pero qué mal. Y es que Mario, es una venganza de Mario Delgado. Lo he oído en varios analistas. Fíjense. A Xóchitl Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular, la tildó de caldenorista y funcionaria del PRIAN, y a su dirección la calificó de cloaca, o sea, a sus colegas, ¿no? Y todo porque en el plan, hizo una edición del Plan de Estudios 2022 sin las fotos de los maestros participantes en las asambleas que él hacía. O sea, cada vez que le quitan algo que él hace, se pone como loquito, ¿no? Atacó a la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua, Mejor Edu, que yo la verdad no estuve de acuerdo en que la desaparecieran. La calificó de neoliberal, la evaluación diagnóstica diseñada por esa institución, cuando en realidad Mejor Edu la había tomado gente de la UPN y había cambiado las estrategias de evaluación. Luego a la Conalitec, dijo que era una claca por haber contratado a imprentas privadas, aceptar sobrecostos y rechazar la ayuda del ejército para la distribución de los libros. Luego a la UCICAM también se le fue, al CONAFE se le fue encima, que lo dirige Gabriel Cámara, que le da 3 vueltas y de regreso de saber de cuestiones educativas que él. Ese fue Marx Arriaga, que además al final estaba llamando a un frente de los maestros. Los maestros que hicieron un plantón, y no voy a entrar en los detalles si tenían o no razón, en parte la tenían, pero que al gobierno les costó mucho trabajo negociar con la CENTE. Bueno, pues Marx Arriaga ahorita los está, digamos, asusando para crear la defensa de la nueva escuela mexicana. Y ahí vemos también un trasfondo político, porque la CENTE había manifestado muchas dudas sobre el proyecto de la nueva escuela mexicana. Pues ahora resulta que con Marx Arriaga ya la defienden, y entonces nos quieren, tenemos que defender los libros de texto, etcétera. Cuando Marx Arriaga mintió sobre lo que dijo es que quieren quitar de los libros de texto las cuestiones de Ayotzinapa, de los desaparecidos. El oficio que él mostró es que querían reducir lo que eran los libros guía para los maestros, que no es lo mismo que los libros de texto. Esos libros son justamente para las cuestiones didácticas de los maestros. Están en línea, si ustedes los ven, tienen como 2 párrafos, se atribuyen a que los escribió él. Y luego largas citas. Yo digo, bueno, pues a lo mejor sí se podrían reducir, ¿no? O sea, están entre agarrar citas de medio mundo, esto de lo que hablaba Luis Hernández Navarro de se engolosinó, ¿no? Con la filosofía decolonial, ¿no? Presentó a Paulo Freire como la gran novedad, cuando en educación pública hace décadas que se está trabajando la CENTE, el INEA, con la palabra generadora de Paulo Freire. Es decir, era alguien que no sabía de educación y que en realidad generaba mucho más problemas de los que resolvía. Y creo que poner el debate en la figura de Mario Delgado, que por supuesto también es indefendible, hace que opaquemos todas estas cuestiones que ha hecho Marx Arriaga y que le están generando un frente innecesario a la presidenta, que ahora le están criticando de autoritaria. Digo, yo les preguntaría qué harían con ese golpeteo al interior de una institución si ustedes la dirigieran, en donde le tira parejo a todo el mundo y no hace equipo, ¿no? Entonces, y además ahora diciendo, bueno, es que Nadia es peñanetista, porque cuando tenía 26 añitos
recibió el premio de la juventud por su escritura poética en lenguas originarias y no fue a decirle al presidente que era un corrupto. O sea, esperaban eso de una chica de 26 años cuando le entregaron un premio. O sea, es absurdo, de verdad, es absurdo y se está creando un frente innecesario por ese lado. Bueno, le creemos mucho a Gaby porque sabemos que se dedica a estudiar los temas educativos y además que está en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que a eso se dedica nada más, a hacer estudios sobre educación, se la pasa calificando estudios sobre educación para editarlos en el instituto. Entonces, por supuesto que es alguien que sabe mucho de estos temas. Por supuesto, es muy fácil poner el foco en Mario Delgado. Sí. Sobre todo si hace acuerdos con la Coca-Cola, sobre todo si impulsa dentro de la SEP estos modelos de la OCDE, del que hablábamos hace un rato con Arturo, de la educación STEM. Que yo decía, ¿qué es esto de la STEM, Arturo? Porque no está en mis mundos reporteriles ahora. Que es también de lo que habla Luis Hernández Navarro en ese artículo. Pero el asunto de Marx Arriaga ha generado, como bien dice, había un problema absolutamente innecesario en un momento en que la presidenta tiene que estar lidiando con Donald Trump, Blanche. Es que estamos hablando de la SEP, estamos hablando de la educación, ¿no? Y estamos en estas frivolidades, que voy a empezar con una de ellas, ¿no? Nos amanecemos con que desde el sábado, ¿desde qué día está Marx Arriaga atrincherado en su oficina con la misma camiseta? No, y el sainete continúa y está sembrando ahí unas discordias muy importantes y estamos perdiendo de vista todo lo que entraña una reorientación o una falta de orientación quizás por parte de Mario Delgado en un tema básico como el de la educación. Fíjate que yo tengo una hermana, mi hermana mayor, que durante 20 años se dedicó, ella es bióloga, maestra de primaria de ciencias naturales y a la elaboración de estos libros. Algunos son de texto gratuitos y otros de las editoriales. El amor, la dedicación, el conocimiento, la combinación de conocimientos de pedagogía y ciencia que se tienen que aplicar en la elaboración de estos libros, nos está hablando de algo importantísimo. Nada más porque no soy muy mística, no le digo sagrados, pero realmente es una cosa súper importante que rebasa con mucho cualquier personaje, llámese Marx Arriaga o como se llame, y habría que tener el mayor de los respetos por esta tarea en todos los frentes. Yo no soy especialista en los temas de educación, pero tenía la urgencia de decir esto, de vamos a ver más allá, vamos a superar el episodio anecdótico horrible, molesto, ruidoso de Arriaga para centrarnos en lo que deberíamos realmente estar vigilando como sociedad, de que no se haga mal en el terreno de la educación. Y aquí yo quería, porque me hizo mucho ruido de las primeras intervenciones de Arriaga, de decir que querían quitar de los libros de texto los temas de la existencia de las guerrillas, la guerra sucia, las desapariciones, Ayotzinapa, el 68. Yo me alarmé mucho porque fue una conquista, efectivamente, de historiadores que hicieron la contraparte, digamos, de lo que en años anteriores, de tiempos de Salinas de Gortari, Héctor Aguilar Camín y demás, montar todo este discurso de el porfirismo como una época de avance. Acuérdense cómo fue la cosa. Y vuelve a tomar en los libros de texto el aprendizaje de la historia, que es la memoria también para los jóvenes de lo que realmente es este país. A mí me preocupó mucho. Arriaga Marx dijo que lo iba a demostrar con memorándums y oficios. Yo no he visto eso, no ha producido esa prueba. Pero yo creo que aquí también la propia presidenta que dice, vamos a respetar los libros de texto, no cambian,
A mí me gustaría que nos diera seguridades de que esa parte no va a cambiar. O si va a cambiar, que sea para mejorar, pero que no la vayan a suprimir. Me preocupa muchísimo. Hay una cosa y quisiera irme como al fondo del problema, porque yo también coincido en que esto es innecesario, que realmente para mí es indefendible. Mario Delgado puede ser un gran operador político, pero evidentemente no lo veo dirigiendo ni tiene un proyecto educativo propio que digas, wow, está haciendo de forma... Como no lo tuvo Delfina. Y ese es a lo que quiero ir. El sexenio de López Obrador planteó una transformación, la nueva escuela mexicana, con la idea que tenía el presidente de la nueva escuela, y a mí me acuerdo que me lo explicó en una conferencia, 4 pilares: la basificación de maestros, los libros de texto, la escuela es nuestra, poner la infraestructura a la escuela, y uno que siempre se me olvida, que siempre a la hora que estoy enunciando los 4, siempre olvido el cuarto, pero ahorita me acuerdo. Pero eran 4 pilares que me explicó mucho en una conferencia donde yo le preguntaba de educación media y educación superior. Y esos pilares los tenía él en la cabeza, pero a la hora de aplicarlos, ¿quién los iba a aplicar? Pues empezó con Esteban Moctezuma Barragán, que no iba a aplicar nada, eso no le interesaba, por supuesto, la educación. Y luego Delfina Gómez, Leticia Ramírez, o sea, siempre como operadores, o sea, personas que podían operar políticamente y no llevar a cabo. Y no, o sea, no es porque Delfina y Leticia sí lo conocían, pero no es porque tuvieran previamente un plan educativo para llevar esa transformación. Y luego Claudia Sheinbaum a Mario Delgado, que también operador político, que yo decía pues no opera mucho políticamente porque le ha generado una de problemas con el tema de la CENTE, y ahora con esto de los libros y la forma de despedir a Marx Arriaga, pues tampoco muy eficientes como operación. Hay quienes me dicen que sí opera políticamente, pero yo en la SEP no he visto esa operación. Pues es un tema central, o sea, si queremos transformar al país, Federico, la educación tendría que ser prioritario, y quien dirija la educación y quien encabece la educación del país tendría que ser básicamente una persona que tuviera claro hacia dónde se va a dirigir la educación del país. Sí, pero el problema es, vamos a suponer que encontrábamos a esa mujer o a ese hombre que tuviera eso. Yo creo que el peor castigo que le podrían dar a esa mujer o a ese hombre es ponerla al frente de una secretaría elefantiásica, organizada para estar desorganizada, en donde pueden funcionar cosas maravillosas como el CONAFE. El CONAFE, cuando yo pasé por la Secretaría de Educación, era un oasis, donde las cosas funcionaban bien y estaban conectadas con la gente, etc. Bueno, pero un oasis no significa el ecosistema. Esa secretaría es un caos organizado para que no funcionen las cosas. Tener arriba de 10 modelos de educación media superior te está diciendo que de vez en cuando, cada, no sé, 10 años, nos dirá Gaby, se ponía de moda un modelo de preparatoria y hacían una dirección general para eso. Pero déjenme ser aburrido. Yo creo, como dijo Gaby, no hay que sentarnos en Mario Delgado, pero tampoco en Marx. Marx servía para ese segundo pilar, los libros de texto. Una persona que rompe, quema y rasga sirve para quitar las inercias, que es la regla general en todas las CEP, excepto algunos oasis. Y para eso sirvió, y sirvió bien. Ahora, no tenía el consenso. La última vez que yo había checado, la gente no estaba de acuerdo con los libros de texto. Por ejemplo. Y ahora y ahora, sí, pero no sabemos realmente si van a estar a favor o en contra. Hay un detalle aburridísimo jurídico. 3 tipos de nombramientos. De base, que son sindicalizados. De confianza, que son políticos. O sea, el titular, el superior, nombra al de abajo, punto. Y servicio civil de carrera, que tiene que haber un concurso. Ahora, el único problema es que la CEP había hecho una cosa antes, desde los años 40. Otra vez, Gaby, corrígeme si digo una locura. Pero en resumen, es una especie de negociación sindical-autoridad para poner ciertos puestos que deberían haber sido de confianza como parte de la negociación política.
y se volvían inamovibles. Esa es una especie de cuarto tipo de nombramiento. Y una de las cosas que nadie le ha preguntado, ni a Mario Delgado, ni a la presidenta, ni a Marx Arriaga, es a santo de qué él era el director general. Esa dirección general es de Servicio Civil de Carrera, cómo fue el concurso. Él no dijo nada y eso es una señal de que no fue así. No. Fue de libre designación. No me queda tan claro porque entonces no hubiera podido atrincherarse, uno. Y dos, la confesión de parte es la mejor de las pruebas. La ASEP dijo en dos momentos, primero en un comunicado propio y luego en la material que le dio a la presidencia para que explicara qué había pasado, que habían cambiado la naturaleza jurídica de esa plaza para convertirla en libre designación. Es decir, no era de libre designación. Y si no es Servicio Civil de Carrera, entonces ¿qué? Era un pacto político de esos de los años 40, 50, 60, donde el sindicato colonizaba a la administración pública, en donde ningún secretario o secretaria de Educación Pública podría realmente mandar porque todo está ya repartido. Esas son preguntas que nadie ha hecho. Ahora, Marx tuvo una función que era romper y rasgar. Porque en el mundo que acabo de describir, y que no le deseo a ninguna mujer ni a ningún hombre ser titular de la Secretaría de Educación Pública, la única manera de hacer algo en un lugar es con un carácter como Marx. Ahora, el único problema es que la contraindicación en el paquetito Marx debería decir cuidado a la hora de irse. Pueden causarse escándalos y sainetes como este. Pero creo que no estamos haciendo una pregunta, por lo menos, que deberíamos hacer, que es ¿cómo está organizado jurídica? Y con el pretexto de esa dirección general tendríamos que preguntar cómo está organizado todo el resto de la Secretaría. Porque en una de esas nadie, Dani, nadie podría poner orden en eso. Y eso es el escenario más feo, ¿no? Bueno, pues es parte de, y a lo mejor esa es la gran pregunta, pero justo por eso se supone que se creó la nueva Secretaría de Ciencia y Humanidades, porque pues la SEP ya era una cosa muy grande, muy inmanejable, con todos los subsistemas, etcétera, etcétera. El asunto es, hay una decisión política de apoyar o de no apoyar, hay como parches. El proyecto, a mí, el de la nueva escuela, sí me entusiasma, sobre todo después de lo que había antes. Me parece es muy entusiasta, pero de pronto parece que es una tarea muy difícil y sin personas que tengan claro de qué va. Yo creo que ese es uno de los meollos del asunto. La nueva escuela mexicana, que les da, digamos, el centro a las y los profesores del proceso educativo, a la cuestión de formar comunidad alrededor de la escuela, es muy importante. No es fácil de implementar porque venimos de una inercia lineal, autoritaria, donde el profesor está acostumbrado a que le den los contenidos y esto es lo que tienes que dar. Y esta le da decisión en el aula de sobre qué contenidos, la cuestión del codiseño que tiene la propuesta de la nueva escuela mexicana, y en ese sentido el resultado de los libros de texto es el trabajo de los maestros. Hubo, digamos, varios grupos de trabajo en donde los maestros proponían los contenidos y eso es muy valioso. Efectivamente, Marx organizó esos encuentros, pero tú ves el discurso y parece que él dice, sí, pero lo hice yo. Sí. Eso es exacto, es absolutamente contrario a lo que es la política de la nueva escuela mexicana. Por eso digo, el que peor la va a bombardear, yo no creo que él haya sido necesario para crear esto, porque esa propuesta, digamos, pedagógica para la escuela, la venían trabajando muchos investigadores educativos, muchos pedagogos internacionales, nacionales, e incluso se lleva a cabo en el CONAFE con el proyecto que lleva Gabriel Cámara. Y él en realidad creo que más que ser un buen realizador torpedea realmente lo que es esta propuesta. Tiene razón Federico en decir, tendríamos que ver si se cambió el estatus jurídico y ahí tendríamos que ver si fue por una cuestión de orden presidencial.
que se cambió cuál es el estatus de esa plaza. Era de confianza, ¿no? Era un funcionario público. Preocupa mucho que haya cambiado y que por eso él diga, pues a mí hasta que no me notifiquen. Uh-huh. Ahora, yo no confiaría para nada en que Marx dice que no lo han notificado. Recordemos cuando tuvo el affair con Daniel Goldin en la Dirección General de Bibliotecas, donde dijo que la Vasconcelos organizaba juegos porque tenía un proyecto comunitario y de una biblioteca abierta a la comunidad en donde había muchas actividades que se organizaban ahí. Daniel Goldin dijo que no lo había dejado entrar a una reunión, que dijo que le tenían que rendir después a Marx Arriaga y que le dijo que se llevara su escritorio al sótano. Y lo que salió a decir Marx es que en la Vasconcelos no hay sótano, cosa que estaba mintiendo. Claro que hay sótano. Entonces, digamos, como esas cuestiones revelan como la personalidad, ¿no? de Marx. Pero ¿no? El cambio de naturaleza jurídica de la plaza no lo dijo él. Lo dijo la otra parte. Exacto. Lo que digo es que no estamos seguros que no le hayan notificado. Esto que nos parece escandaloso de las maneras, son las maneras que él tuvo cuando llegó a la Dirección General de Bibliotecas. Por eso es importante la sabiduría popular, el que a hierro mata, a hierro muere. Bien dicho. ¿No? De hecho, su video que él presentó, lo que está mostrándonos es la notificación precisamente de, mi punto es, de una cosa bien rara, que es el cambio de naturaleza jurídica. Exacto. Ahora, ¿qué cosa también nos tendría que resultar escandaloso? Una, por supuesto, que la educación pública no ha sido prioridad en ningún gobierno, en ninguno, ni en el de Claudia Sheinbaum, ni en el de Andrés Manuel, y mucho menos los anteriores. Yo una vez, ¿te acuerdas, Dani? Hice recuento de quiénes habían sido los secretarios de educación pública. O sea, puro político, ¿no? Nunca, exacto, Nuño, bueno, Cedillo, imagínense, ¿no? Fue secretario de Educación Pública. La otra cuestión tiene que ver también con este asunto de, para que la gente, digamos, como más nociva que había dejado Andrés Manuel, que hay que decir, pues no todos eran buenas elecciones, y ahí tenemos a Hertz. Parece que se tiene que premiar esto que dijo Claudia Sheinbaum de le ofrecimos un consulado y qué culpa tienen los consulados, ¿por qué le iban a mandar a ese personaje allá? ¿No? Entonces ahí hay varias cuestiones que quitan el foco de lo que tendría que ser lo importante, que es la educación, el proyecto de la nueva escuela mexicana, que no pasa por los libros de texto, los libros de los maestros que haya escrito Marx, ¿no? Sino los libros de texto y su contenido que pueden revisarse, eso sí. Otra cosa que se fue encima es que Mario Delgado dijo que el Sinvestab los iba a revisar, el Sinvestab que tiene un departamento completo de matemática educativa y un departamento completo de investigación educativa. Y eso dijo Marx no, estos doctorcitos, bueno, ¿no? Ya recordé la cuarta, que son las becas. Siempre estoy pensando, pero son las becas, y además están ligados porque en realidad son 4 pilares que se basan en la autonomía profesional del magisterio, comunidad como núcleo de la integración curricular y el derecho a la educación. Son los 4 pilares formales. Andrés Manuel López Obrador me los explicó. La autonomía profesional dijo las plazas, la basificación, comunidad como núcleo de la integración, la escuela es nuestra, integración curricular son los libros de texto precisamente, y el derecho a la educación, las becas. Así lo resumía Andrés Manuel López Obrador para decirme, ese era el proyecto, ya educación superior y educación media superior se los dejo a quien me siga, ¿no? Porque no puedo con todo. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Quien lo pensó mucho y se abrevó de todas estas discusiones que había habido durante muchos años del magisterio, pues había sido el expresidente, no Marx, o sea, no era el autor de esta discusión. La discusión era de mucha gente, él abrevó en este proyecto que dijo, esta es la propuesta, luego vino la COVID y entonces cambiaron muchas cosas. Así es. No, eso hay que recordarlo. Se nos fue el tiempo, son las 11:05 y ya no hablamos de la reforma reforma laboral de Argentina. Un pequeño detallito. Y yo creo que están sólidos los 4 pilares escritos por López Obrador. Yo creo que hubo un proceso importante para construir conceptos de la nueva escuela mexicana.
un prietito en el arroz fue acatar la recomendación de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, porque fue quien recomendó a Marx. Pero yo creo, no tenemos que pensar, pobrecito, un secretario o una secretaria de Educación Pública. Yo recomiendo a la presidenta desde mi cero lugar. Habría que pensar, porque debe haber grandes educadores, grandes educadoras, capaces de no solamente pensar en los pilares en los que puede descansar un proyecto educativo de veras transformador, sino que lo pueda realizar. Yo creo que debe haber gente por ahí y desde luego no políticos como Mario Delgado. Perdón. Y el problema ahí, yo concluiría con ese punto, es que en realidad esas gentes no existen, porque quienes puedan realizarlo tienen que tener conocimiento de cómo está organizada la burocracia. Y esa burocracia es barroca. Es tremendamente difícil de discernir qué está pasando ahí, luego de aprender por qué unas partes sí funcionan y la mayoría no. Y el problema es que los grandes pensadores y educadores han florecido porque no están ahí adentro. Es más, ahorita que lo voy pensando, Vasconcelos no tenía tampoco ningún proyecto educativo y hasta dijo que le había copiado lo de los libros gratuitos para todos a los soviéticos. Luego se arrepintió de eso. Pero el asunto es que, salvo tal vez Moisés Sáenz, siempre hemos tenido puros políticos ahí. Muñoz Ledo tuvo idea. Sí, Muñoz Ledo sí tuvo idea, aunque era político. Tal vez, una cosa, entonces, entre Moisés Sáenz y Muñoz Ledo, a ver, son 100 años y creo que realmente... Ver, no, pero Muñoz Ledo fue secretario de Educación con López Portillo. O sea, estamos hablando de cuando yo tenía 6 años. Digamos, merecemos una cosa mejor para los últimos 50. No, es que ese es el problema. Sí. Creo que la bronca de esa secretaría es que fue una negociación política a partir de los años 40 entre un gobierno que quería tener disciplina y muchos sindicatos, porque no era uno, que lo que querían era apropiarse de los procesos dentro de cada una de sus regiones. Y tal vez el problema que yo estoy viendo en el debate ahorita es que estamos insistiendo, por un lado, en el dogmatismo ideológico y la indisciplina de Marx, que sin duda hay y es irresponsable. Ahí tiene y por otro lado, Reforma y Aristegui en su Pero el único problema es que también estamos aplaudiendo el disciplinar como castigar y el aplaudir. Y ojo, ni siquiera la presidenta ha hecho eso. La presidenta todo el tiempo está diciendo, tenemos que agradecerle lo que hay que agradecerle a Marx. Ojo, el asunto es más complejo de lo que parece y es institucional burocrático. Bueno, pues hay que empezar a moverlo y por eso son las discusiones aquí, para que todos le pensemos y nos salgamos de esa discusión de me encierro. No, o sea, no es su propiedad, no es su propiedad. Sí, en eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Hizo buen trabajo, no era la forma de sacarlo, pero también tenemos que dar pasos adelante y pensar qué modelo educativo queremos, cuál necesitamos, qué sí está funcionando de la nueva escuela mexicana, qué hay que mejorar, quiénes lo pueden hacer, porque es central, porque tiene que ver además con nuestras niñas y nuestros niños que merecen un poquillo de atención, ¿no? En ese sentido, y también porque México y el país está enfrentando problemas bastante graves como para que aparte nos amarremos a si no es con no avanza nada y nos peleamos y nos picamos los ojos entre todos, que bastante problema hay que enfrentar a esas derechas que decía Blanche Petrit, y ahí hay que poner el foco. Ya no nos dio tiempo de hablar de Argentina, pero pues como va a seguir el problema, lo podemos dejar guardado porque no se va a resolver mañana ni para la otra semana. Está la amenaza de la CGT de un paro. De un paro. Y ojalá. Y Bullrich diciendo no le van a mover ni una coma, aunque ya dijo, bueno, a lo mejor podríamos negociar con... Es que es tremendo, es regresar a las tiendas de raya. De raya, exacto. No, uno se siente bien con la reforma de uno cuando ve eso, pues quitan hasta las ganas de vivir. Una cosa, y para entender ayuda a ligarlo con nuestra propia reforma. En lo que me puse a trabajar ese tema, lo que descubrí es que están en el otro extremo en materia de horas extras. De hecho, la propuesta en Argentina es que las horas extras no se pagan.
más. No, sino- es un banco de horas. Exactamente. En otras palabras, acá por lo menos les van a pagar al triple. Y podemos discutir la sobreexplotación material de la clase trabajadora, pero, ojo, la reforma mexicana trata de mandarle ingresos al trabajo frente al capital, y esta reforma argentina lo que está haciendo es lo contrario. Quitarle a los trabajadores y dárselo al capital. Totalmente. Milei dice, y perdón, pero Milei dice, es que esto va a aumentar, digamos, el número de trabajadores contratados formalmente. Pues claro que sí, que con esas condiciones cualquiera contrata un trabajador, pues sí, ya lo pueden explotar casi como si fuera en la época de los siervos, ¿no? O sea, claro que con esas condiciones cualquiera contrata formalmente un trabajador. Bueno, como esto va a seguir porque va a venir el paro, porque va a venir la discusión, lo vamos a dejar para la próxima semana. Les agradezco mucho a los tres. Por acá nos dicen, ¿no hablaron del sindicato? Pues no, hay tanto de qué hablar de la educación que miren, podríamos dedicarle mesas y mesas y mesas. Lo hemos estudiado también mucho tiempo. Federico además ha estado ahí metido, ha sido abogado de escuelas. O sea, así es que saben perfectamente qué estamos hablando, sabemos, hay mucha gente discutiendo, y lo que sí hay que tener claro es que no se puede decir que un proyecto educativo para un país funciona o no funciona porque está o no una persona. ¿No? Eso sí que no puede ser. El proyecto tiene que ser parte del proyecto de transformación y no en función de que esté una persona o no una persona. Entonces, entendemos que haya gente que esté enojada, que quiera que se vaya Mario Delgado. Por supuesto, podemos estar de acuerdo con eso, pero no puede depender de una persona, porque si no, que enclenque proyecto, ¿no? Bueno.